Vamos a dialogar, estamos ya en comunicación telefónica con Marta Lastra, que bueno, viene siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la situación, la crisis en el sector de discapacidad. Y vamos a referirnos a una decisión judicial, lo adelantábamos hace algunos minutos, del juez federal a cargo del Juzgado Federal número 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien dictó una medida cautelar que tiene alcance nacional y que le ordena al PAMI y al Ministerio de Salud ponerse al día con el pago a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Marta, muy buenos días y gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por poner en agenda esta problemática. Gracias. Bueno, la verdad que es un tema que ha estado en agenda, diríamos, casi desde el comienzo de la gestión de este gobierno nacional, a partir de Sí. todos los problemas que se fueron agudizando en el sector de discapacidad, pero eh, a raíz de eso, y bueno, con todos estos antecedentes, hubo marchas, se consiguió la ley de emergencia en discapacidad que el gobierno ahora quiere revertir y que por lo visto tampoco viene cumpliendo. Pero, ¿qué significado tiene en este contexto esta resolución, este fallo del juez Vaca Narvaja? Bueno, es muy importante. Primero porque, bueno, esto lo hago como abogada litigante, lo hacemos en una alianza estratégica de mi estudio con el estudio de los doctores José Roque y Diego Bustos, aquí en Córdoba, en donde cuando nos llega el caso, me llega el caso de Martín, que es un titular de pensión no contributiva, que ve vulnerado su derecho porque incluir salud debe prestaciones desde el mes, en ese momento de octubre, ahora debe, octubre, noviembre, perdón, ya desde el año pasado, nosotros vimos que tiene alcance, que necesitaba ese reclamo ser colectivo, Ujú. porque hay 700.000 personas en el país que están en una situación de desventaja económica y que tienen discapacidad, que son titulares de pensiones no contributivas y que están en esa misma situación porque se les adeuda a los prestadores de salud y a los transportistas y a la farmacia y a los proveedores de pañales desde el mes de octubre o noviembre del año pasado. Entonces, decidimos iniciarla con incidencia colectiva y el juez confirmó, el derecho nos asiste, el juez confirmó que se daba que se daba todo no solamente el marco jurídico, sino también el marco social, ¿no? De este pedido a través de la acción de amparo, y luego de investigar también, porque le pidió informes a instituciones de Córdoba, haciendo uso de sus facultades, el juez ordenó a través de una medida cautelar a que Incluir Salud, a través del Ministerio de Salud de la Nación y el PAMI, restablezcan la cadena de pago, normalicen los pagos de prestaciones para los titulares de pensiones no contributivas a lo largo y a lo ancho del país. Ujú. Esto es muy importante, ¿no? Es otra vez más que a través del Poder Judicial se le indica al Poder Ejecutivo cómo tienen que hacerse las cosas. Desoye no solamente el Poder Legislativo, sino también desoye constantemente el Poder Judicial, ¿no? La Ujú. gestión del presidente Milei no nos dio una semana de paz desde que asumió. Y bueno, nosotros vamos a seguir dando lucha, dando batalla. La familia de la discapacidad no sabe bajar los brazos, así que bueno, vamos a seguir haciéndola. A mí desde mi lugar también como mamá y como abogada, ¿no? Ujú. Litigante, haciéndolo y bueno, y dándole batalla, dándole pelea como corresponde, ¿no? Ujú. Dentro del marco de derecho, Sí. del Estado de Derecho, exigiendo el cumplimiento de la normativa, exigiendo el respeto y el cumplimiento de los preceptos constitucionales y de los documentos internacionales que nuestro país ratifica, y también pidiéndole que, bueno, acompañando también la ley de emergencia en su momento, como se acompañó, como fue acompañada por toda la familia de la discapacidad, bueno, hoy por hoy también, en otra acción judicial nosotros interviniendo, ya hemos intervenido en el amparo colectivo en Campana por la ley de emergencia, bueno, y ahora como amparistas principales.
en este caso, vamos a seguir dando batalla, ¿no? Ujú. Y encontrándonos con tanta chicana jurídica que nos venimos encontrando, bueno, Ujú. aquí le daremos batalla. Bien, Marta, dos o tres cuestiones, dudas que surgen respecto a lo que puede pasar con el cumplimiento efectivo de esta orden judicial. El juez emplaza al Ministerio de Salud del PAMI de que se pongan al día con los prestadores en discapacidad en las próximas 72 horas. Eso significaría que tendrían hasta el día viernes para cumplir esta orden. Eso es una consulta. Y lo otro es si mientras tanto hay alguna alternativa, algún recurso que pueda interponer el gobierno que suspenda la aplicación de esta orden judicial. Bueno, hay un tema importante, ¿no? Aquí, porque lo que nosotros vemos primero que el alcance es colectivo y que tiene que beneficiar a todas las personas y la justicia debe usarse, ¿no? Para tutelar los derechos de las personas y en este caso de un sector de máxima desventaja. El Poder Ejecutivo está obligado a cumplir, pero la práctica o la realidad nos lleva a pensar de otra manera, ¿no? Qué triste que es pensar esto en un Estado de Derecho, ¿no? Pensar que las cosas no están, o sea, que lo que ordena la justicia a través de una medida cautelar de un juez no se va a cumplir, ¿no? Que nos estemos preguntando qué va a pasar si no se cumple, naturalizando el constante incumplimiento por parte de la gestión del presidente Milei. Es lo más probable, porque después de leer todos los argumentos en donde nos decían que si bien se contaba con el dinero, que por cuestiones administrativas y de la reorganización del pase de Andis a Cenadis no se pagaron las prestaciones, parecía hasta una burla al sector, ¿no? Que la necesita para la vida misma, para poder vivir. Pero estamos pensando en que este escenario se puede dar. Vamos a esperar a ver cuál es digamos, la excusa judicial que van a interponer y bueno, y pensar también de que por otro lado se da en la realidad un constante incumplimiento, ¿no? Quizás no solamente revista responsabilidad por la función que ocupan en el Poder Ejecutivo, sino también responsabilidad personal, ¿no? Porque son recalcitrantes los incumplimientos, son constantes. Esta anomia, este descreimiento que existe por el ordenamiento jurídico y por las decisiones de los jueces es muy triste, es muy difícil de digerir, ¿no? Para una persona, o sea, yo como abogada litigante, a mí me cuesta muchísimo entender, ¿no? Esta burla constante de la Constitución. Bueno, espero que se tomen las medidas correspondientes. De este lado nosotros vamos a responder y vamos a interponer la herramienta judicial que corresponda, pero también formulamos reserva de ir hasta la Corte Suprema si estas situaciones persisten, si esta violación a la Constitución persiste, como también formulamos reserva para, si es necesario, un control convencional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No vamos a dejar de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Hay un sector de la población muy atacado, en este caso las 700.000 personas que tienen prestaciones con pagos atrasados o con suspensión de pago del universo que más o menos es el doble de pensiones no contributivas, pero en realidad las personas con discapacidad en el país rondan los 5 millones de personas. Sumemos a los cuidadores, a no todos los cuidadores, los que somos cuidadores, mamás, papás, tíos, hermanos, abuelos, sobrinos, hijos, sumemos a los terapeutas, a los psicólogos, a los fonoaudiólogos, a los psicomotricistas, a los transportistas, a los kinesiólogos, a los psicopedagogos, a las maestras de apoyo, a los acompañantes terapéuticos, a los titulares de las instituciones, a los hogares de día, a los hogares, a las casas de medio camino, a los centros educativos terapéuticos, a las escuelas especiales. El universo de la familia de la discapacidad es muy grande, ¿sí? Y en este momento estos millones y millones de personas están siendo atacadas, ¿sí? La diferencia en este caso es que así como existen familias, mamás, terapeutas, médicos, instituciones, existen también abogados, existimos, somos parte de este colectivo y nos estamos organizando en todo el país, ¿sí? No vaya a ser que tanto ataque a este pequeño David
de parte de un Goliat que pretende avasallarnos, no vaya a ser que nosotros podamos dar la piedra certera, ¿sí? Para poder frenar estos ataques de una buena vez y hacer entender, ¿no?, que la discapacidad nos puede tocar a cualquiera de nosotros o a la persona más querida. No esperemos a que nos toque de cerca para solidarizarnos o para ponernos en el lugar del otro. Entendamos que a cualquiera nos puede pasar y que bueno, y que hace falta evolucionar como sociedad. A las sociedades se las mide por cómo contienen a los sectores de máxima desventaja, ¿sí? Y nosotros veníamos bien hasta hace 2 años y medio. Marta, lo último que quería consultarte es si a partir de estos incumplimientos tienen una definición o una estimación de cuántas personas en situación de discapacidad han tenido que abandonar, postergar o incluso se ven impedidos de seguir con sus tratamientos. Bueno, la ausencia de censos y de cuantificación formal no nos juega una buena pasada, ¿no? Pero sabemos que son bastantes los centros que están en peligro de cierre directamente. Y si esos lugares cierran, si los hogares, imagínate la vida sin el Cotolengo, por ejemplo, Don Orión, ¿qué hacen las cientos de personas que viven en este lugar? ¿Qué hacen las personas que están solas en este mundo y que el curador es la autoridad del Cotolengo? ¿Qué hacen? ¿A dónde van a parar? ¿Al sistema público? Los hospitales públicos de cada provincia no tienen dispositivos para contener a la persona con discapacidad. Es más, te doy un dato. No existe la carrera de formación en auxiliar de cuidados para personas con discapacidad, ni en enfermería, ni en ningún otro lado. No se tienen que formar de manera autodidacta para poder acompañar a una persona con discapacidad. Es tan alejada la política pública de la realidad, de la sociedad, que asusta, pero en estas situaciones de extremo ataque se nota más, ¿no?, esta diferencia. Y pensar que estos lugares se cierren, o pensar que ya existen lugares que se han cerrado, o prestadores que han dejado de dar sus servicios, pone a muchísima gente en desventaja. Pero este colectivo, este sector de la sociedad, no es cualquiera. Personas con discapacidad y en desventaja económica. Creo que no hay peor combinación para eso. Entonces, por un lado, nos encontramos peleándola, pero por otro lado, también tenemos otra lucha, y eso se da en el Parlamento. Existe un proyecto que se ha presentado en el Senado, firmado por el presidente Milei, el ministro Lugones y el jefe de gabinete Manuel Adorni, que se titula Contra el fraude de las pensiones no contributivas, instalando una cacería de brujas a una persona que cobra 270.000 pesos acusándolo de fraudulenta. Me parece que los que están cometiendo fraude son otros. Pero están teniendo el apoyo de los representantes de las provincias, de los senadores, y también tienen apoyo de muchos diputados. Hay que empezar a interpelar a nuestros representantes para que blanqueen de qué lado están. ¿Van a estar acompañando esta política del presidente Milei o no? ¿Qué vamos a hacer? De una buena vez. No nos quedemos en los gritos, no nos quedemos en la queja. Llevémosla a la acción coherente con nuestros dichos. Y vamos a acompañar o no este ataque. Bueno, cuando no acompañamos este ataque, cuando nos oponemos y cuidamos al sector de la discapacidad, me parece que vamos a estar hablando de una sociedad más justa. Ahora, interpelar a nuestros representantes sí es el momento, ¿sí? No basta con rajarnos las vestiduras, hay que hacer. Bien. Bueno, Marta Lastra, abogada que estuvo impulsando esta demanda que tomó el Juzgado Federal número 3, que justamente en las últimas horas se informó, resolvió hacer lugar a una medida cautelar que ordena al Ministerio de Salud y al PAMI regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. Muchas gracias por este contacto, Marta, y por toda la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por poner en agenda la problemática de la familia, de la discapacidad, y bueno, y espero que la próxima vez que hablemos podamos tener alguna noticia en concreto, ¿no?, que implique que las personas con discapacidad tienen un poquito de tranquilidad, ¿sí?, después de este fallo. Esperemos que sí. Muchas gracias, Marta.